Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Lo tenemos aquí en pantalla. Este lo leo bien. Milagro, puedo leer sin anteojos. Dice así, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo muy conocido, muy leído. El mandamiento de Dios dice que todo el que pecare morirá. Todo el que peca como castigo tiene la muerte. Nadie se salva, porque todos hemos pecado. Todos estamos irremisiblemente perdidos, porque todos hemos pecado. Estamos sin salvación, pero por la gracia de Dios somos salvos. Esto es un don, esto es un regalo de parte de Dios, un regalo que no merecemos, no es un regalo merecido. A veces alguien nos regala algo porque le hemos dado algo, le hemos hecho un servicio y entonces viene y nos regala algo, de alguna manera nos está retribuyendo por el servicio, por el favor que le habíamos hecho. Pero esto no, al contrario, hicimos todo lo contrario a la voluntad de Dios y Dios nos regala esta gracia. No la merecemos, no hay mérito ninguno en nosotros. La gracia de Dios está compuesta de dos partes. La primera es el Señor murió por nosotros. El Señor murió en nuestro lugar. El Señor nos sustituyó. Fue el sustituto. Tú y yo teníamos que morir y fue Él en lugar nuestro. Como dicen algunos, murió nuestra muerte. Pagó el precio de nuestra culpa. Él fue ajusticiado en lugar nuestro. Fue ajusticiado en lugar de otro. Dios, el juez justo, demandaba muerte por el pecado. Y el Hijo dijo, voy yo. Y muero en lugar de ellos. Ocupó nuestro lugar. El justo murió por nosotros, los injustos. El justo murió por nosotros, los injustos. Dios mismo fue a la cruz en Cristo Jesús y cargó con el pecado de toda la humanidad. De todos nosotros, pero de toda la humanidad. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Amén. ¿Se puede hacer esto legalmente? ¿Que alguien vaya a la cárcel en lugar de otro? A ver, tenemos, ¿cuántos? 2 abogados tenemos acá, ¿no? ¿Se puede hacer eso? ¿No? La abogada que dice, no. No puede ir alguien. Legalmente no se puede.
El abogado dice que no, la abogada dice que no. Dice que no se puede. No puede una mamá decir, señor juez, mire, yo voy a la cárcel en lugar de mi hijito. ¿Qué va a hacer? Se tomó una copita de más, es cierto, mi hijito. Mató a 45, es verdad, pero ¿puede una madre ir en lugar de su hijo? ¿Puede un padre ir en lugar de su hijo? ¿Puede un hijo ir en lugar de su padre? ¿Puede alguien decir al juez, yo pago por él? ¿Se puede? No. Ningún juez en ningún lugar del mundo aceptaría una cosa así. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque en Dios están los tres poderes. Él es el rey, el soberano, o sea, es la autoridad. Dios es el poder ejecutivo. Dios puso las leyes. Dios es el poder legislativo. Y Dios es el juez. Es el poder judicial. O sea, en Dios están los tres poderes. Y como en Él están los tres poderes, Él puede decir, yo pago por la culpa de esos. Soy juez y como juez los condeno. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que todo el que pecare morirá. Pero yo voy en lugar de esos y pago la culpa. Eso es gracia. Es favor inmerecido. Y Dios lo hizo en lugar nuestro. Él fue en nuestro lugar. La ley no me puede pedir absolutamente nada ahora. Vení para acá, Angelito, vení. Vos pecaste. Vos hiciste. Sí, pero ya está pago. Pero vos hiciste tal cosa y la ley no permite. Pero ya lo pagó alguien. Ya lo pagó alguien. Yo estaba pagando una cuenta una vez. Habíamos quedado que le iba a pagar la cuenta. Y un día yo voy a pagar esa cuenta, me dice, ya está, no me debes más nada. Pero escúchame, todavía te debo, no me debes más nada. Me perdonó, me canceló la deuda. Y no tuve que pagar más nada. Y yo le agradecí y me alegré de no tener que pagar más esa cuenta. Nunca más me reclamó. No te olvides que... No. Rompí todo. ¿Por qué? Porque me canceló la deuda. Dios canceló la deuda. Fue pagada la deuda por Él. El texto dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. El medio es la fe para que la gracia de Dios opere en el hombre. La Iglesia Católica, la Anglicana, Presbiteriana, Metodista, otras dicen que somos salvos por gracia, sin operación humana. Es una operación de gracia, es gracia de Dios. Por eso se bautizan los bebés, porque dice que es por gracia la salvación. Entonces, ese bebé es salvo por la gracia de Dios, esa persona es salvo por la gracia de Dios. Algunas iglesias evangélicas dicen, no, es por la fe. La persona tiene que creer y lo único que establecen es que crean. Las dos cosas dice el texto. La fe sube y la gracia baja. La fe sube y la gracia viene. Hay fe, hay gracia. Es lo que dice Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La fe es lo que nos acerca a Él
y la gracia está lista para descender sobre la vida de la persona. Cuando alguien cree que Cristo murió, que cargó con sus pecados, que fue a la cruz en su lugar, cuando alguien cree en esta operación de parte del Señor, la gracia desciende y en ese momento se produce la salvación, el milagro, la obra de Cristo, la operación de Cristo en nuestra vida. Eso es gracia de Dios, es operación de Dios. Por la fe, la gracia opera. Nos hace nueva creación. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. En el original dice nueva creación. Nueva creación. Nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El texto aquí de Efesios dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, somos confeccionados en Cristo Jesús. Eso quiere decir que somos hechura. Otra versión dice, en lugar de hechura, somos obra de arte. Es la obra del artesano. Nos hace de nuevo. Otra versión dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Es una nueva creación. Somos hechos nuevos por obra y gracia, por la operación de Cristo en nosotros. Somos una nueva creación. Esta obra de Dios que ocurre en nuestro espíritu santifica nuestro cuerpo mortal. Es una operación espiritual. Nacemos de nuevo. Somos nueva creación. Pero cambia nuestra manera de vivir. Transforma nuestros cuerpos. Santifica nuestras vidas. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta, en ninguna manera. Me lo imagino gritando a Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¡Qué locura es esa! ¿Por qué? Porque el viejo pecador fue crucificado, fue muerto, terminó su existencia en la cruz y ahora somos una nueva creación. Amén. Somos nueva criatura, nueva creación, no mejorados, no reparados, no pintados, no repintados, no segunda mano, no segunda selección. Somos nueva creación, creados de nuevo en Cristo Jesús. La segunda parte de la gracia es que nos da el poder para vivir la vida cristiana. Nos capacita para poder vivir el Evangelio. O sea, nos salva. Cristo murió en nuestro lugar. Esta gracia ahora perdona nuestros pecados, nos salva, somos hechos una nueva creación, pero también nos da el poder, nos capacita para vivir el Evangelio. Lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, lo que era imposible para la ley, ahora es posible porque Cristo ha venido a ser morada en nosotros. Amén. Los de la ley dicen, nosotros no podíamos vivir. Para nosotros era imposible. Y los de la gracia decimos, para nosotros es posible. No porque somos mejores que ellos. Es posible porque Cristo ha venido a ser morada en cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso es posible.
Esta es la segunda parte de la gracia, que nos capacita, nos da el poder para poder vivir la vida cristiana. La gracia es don de Dios que nos salva y no solo nos hace nueva creación, sino que nos da el poder para vivir la vida en la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, no ya yo, ahora Cristo en mí. Él nos hace justos. Eso es lo que significa que nos justifica, nos hace justos, nos hace santos. No es que vamos a ser. Es una de las palabras que más usa Pablo para referirse a los cristianos, santos. Nos hace santos, apartados del pecado, para vivir para Dios. Por eso Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Casi lo dice como, puede ser que alguno peque. Si alguno peca, lo tenemos a Jesús como abogado. Pero lo normal, ahora que lo tenemos a Cristo en nuestra vida, lo normal es vivir una vida santa, una vida justa, una vida que honre el nombre del Señor. Amén. Porque Cristo está en cada uno de nosotros. La ley solamente demandaba, solo enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora la ley está escrita en la mente y en el corazón, y el Espíritu de Cristo ha venido a ser morada en nosotros para que podamos vivir en la voluntad de Dios. Pero esta gracia de Dios no es solamente para que no pequemos y guardemos su mandamiento, sino para que hagamos lo bueno. No es para hacernos santos de vitrina, no es para hacernos santos de altar, no es para hacernos santos intocables, es para hacernos santos viviendo en medio del pecado. Es para hacernos santos y vivir como santos en medio de las situaciones difíciles de la vida. Para esto nos hace santos, para que hagamos lo bueno. Como dice el texto aquí, para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que podamos caminar en ellas. Amén. Para esto es la gracia de Dios, para justificarnos delante del Padre, para darnos el poder para vivir la vida cristiana. Lo que era imposible para la ley ahora es posible porque lo tengo a Cristo, el Espíritu de Cristo acá en mi vida. Pero también esta gracia es para que vivamos en las buenas obras que Él preparó de antemano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nueva creación para hacer nuevas obras. Nadie se salva por hacer buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Amén. Nadie se salva por hacer buenas obras. Muchos haciendo buenas obras van camino al infierno, pero somos salvos para que hagamos, para que vivamos en buenas obras. ¿Cuál es la señal de la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuál es la señal de la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuál? El amor. ¿Qué más? La paciencia. Ahí perdemos.
los hechos, la conducta, las buenas obras. La gente miraba a los cristianos y se admiraban de su andar, de su vivir, de cómo se amaban. Me encantó, como dije el domingo pasado, a un hombre que vive unas cuantas cuadras de acá, sobre Belgrano, unas cuantas cuadras, cerca del cementerio, que conoce a los adolescentes y jóvenes de acá. Y me habló bien de ellos, por pura gracia. Amén. Por pura gracia. Para que hablen de sus hechos, de su vida, de su conducta. En Hechos, capítulo 9, hay un caso donde se muere una mujer, una hermana. Esta hermana se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y ella hacía cosas muy lindas. Tapices, colchas, trabajaba con sus manos. Y esta hermana se murió. Y como se murió, lo mandaron llamar a Pedro, que estaba cerca, de ahí, en otro pueblo. Lo mandaron llamar y no lo llamaron para que venga a dar un mensaje en el entierro. Lo llamaron porque se había muerto nada menos que Dorcas. ¿Cómo se va a morir Dorcas? Se podía haber muerto otra hermana, pero Dorcas no. Así que Pedro va y cuando llega, le ponen delante de Pedro las cosas que ella hacía, los tejidos, los tapices, las colchas. Fíjate, Pedro, lo que hacía Dorcas y nos enseñaba a nosotras a coser. ¿Cómo se va a morir Dorcas? Así que Pedro se queda con ella, ora a Dios y Dorcas resucita. Después que resucitó, ¿qué hacía Dorcas? Les cuento lo que dijo Kit. Kit dijo, después Dorcas escribió un libro. Estuve muerta y el apóstol Pedro me resucitó. Y se la pasó viajando de congregación en congregación para dar testimonio de que había muerto y había resucitado. Entonces la gente le hacía preguntas. ¿Y cuando te moriste en serio? ¿Se te paró el corazón? ¿Llegaste hasta el cielo? ¿Qué viste? ¿Qué hizo Dorcas después que resucitó? Y siguió haciendo las mismas cosas, las mismas buenas obras que hacía antes de haber muerto. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Esto lo dice a todos, así como el texto este de Efesios lo dice a todos. Colosenses 1, 10. Es un texto de 4 escalones. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. 3, llevando fruto en toda buena obra. Y 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo hasta nos dejó un bosquejo para hacer un mensaje acá. Los 4 escalones para el crecimiento cristiano. Andar como es digno del Señor, agradarle en todo, que es más que andar como es digno, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. A todos nos dice, llevando fruto en toda buena obra.
Fíjese lo que le dice a las mujeres. 1 Timoteo capítulo 2. Pablo le escribe mucho a las mujeres. 1 Timoteo capítulo 2 le dice así a las mujeres, versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino ¿con qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Una de las expresiones más comunes de las mujeres es, ¿qué me pongo? ¿Es así o no es así? No tengo nada para ponerme. Abre el placar, abre el otro. ¿Confirman lo que yo digo los varones? Allá hay quien levanta las dos manos. ¿Qué me pongo? No tengo que ponerme. Acá Pablo dice qué ponerse. Dice que se pongan, ¿qué cosa? Buenas obras, como responde a mujeres que profesan piedad. Y fíjese lo que le dice a las viudas. 1 Timoteo 5, versículo 10. Que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No le dice a las mujeres, a las viudas, y bueno, júntense, jueguen al chinchón, escoba de 15. Es lo único que me acuerdo de la baraja. Si ha practicado toda buena obra. ¿Y a los ricos qué le dice? 1 Timoteo 6, versículo 17 dice, a los ricos de este siglo, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué cosa? En buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Y a los jóvenes qué le dice Pablo? Ni los jóvenes se salvan. Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Y esto va a los jóvenes y adolescentes, ¿no? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Capítulo 3. Acá a los que creen y a todos los hombres. Capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, esto es a los que creen, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿A quiénes son útiles? A los hombres. ¿Y a los presbíteros qué le dice? Capítulo 3 de Tito, versículos 13 y 14. A Zenas, intérprete de la ley, alguien que conocía bien la ley, y a Apolos, predicador elocuente, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y a los que están firmes en la fe y que no han vuelto atrás,
el capítulo que habla sobre la apostasía, Hebreos capítulo 6. Ahí habla mucho sobre los que vuelven atrás, habla de la apostasía. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En medio de la situación difícil, en medio de apostasía, les exhorta a seguir con las buenas obras. Y a toda la iglesia, ¿qué le dice? Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. Tenemos que alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y a los olvidadizos, ¿qué le dice? Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? Y aquí lo dice, la ayuda mutua, el hacer bien, agrada a Dios. Somos salvos por gracia para servir. Amén. Para hacer buenas obras. Y en esto tenemos que animarnos los unos a los otros continuamente. Porque fácilmente podemos caer en nosotros y centrarnos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nosotros mismos y olvidarnos que hemos sido salvos por gracia para buenas obras.